Muy buenas. Tiempos invernos. Bueno, vamos a ver si retomamos el canal. Llevo, la verdad, 3 meses, más o menos, 3 meses sin haber colgado ningún vídeo. No ha pasado nada, pero porque no ha pasado nada es por lo que no he contado ningún vídeo. No he subido ningún vídeo ni os he contado nada. Alguno de vosotros me ha preguntado que qué era de mis coches. Bueno, por empezar a ponernos al día, ¿vale? ¿Qué era de los coches? ¿Qué había hecho? Bueno, pues no he hecho nada. Sigo con el Discovery, que se ve justo ahí atrás, el Discovery 3, que ahora me acaba de dar un fallo de freno de mano. Veremos si podemos salir de aquí sin tener que desatascar el freno de mano. Y sigo con el Defender, con el Land Rover Defender, que el Rucio, que os dejaré un vídeo en el que os lo presentaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a seguir con los dos. He decidido que en los tramos largos en los que haya mucha carretera y que luego en principio sea relativamente sencilla o aparentemente sencilla la ruta, pues me llevaré el Discovery 3, lo voy a preparar un poquito, tampoco excesivo, más que nada para que dure. Y el resto de tramos, sobre todo por aquí cerca, o tramos un pelín más exigentes, le llevaré a Rucio, vendrá Rucio conmigo. Y tiraremos por lo menos lo que es este año. La verdad es que le he estado dando muchas vueltas. Tuvimos la operación de aquel Discovery 4 que se frustró, que por cierto todavía está averiado, no acaban de saber por qué no funciona. Lo que en principio iba a ser una simple rectificación de motor, pues se ha atascado. Bien, ese tema está olvidado de momento. Bueno, no, de momento no, está olvidado y punto. He estado buscando otros Discovery 4 porque me han surgido, no porque haya buscado activamente. La verdad es que ha sido una temporada en que se me han planteado distintas dudas, pero al final todo se ha resuelto por sí solo. Y creo que la mejor opción es, sobre todo por no perder este año, la mejor opción es seguir como estamos y ya nos replantearemos una alternativa o no, pues en un futuro, al final de la temporada, vamos a decir así. Por otro lado, en cuanto a salidas, os digo que no ha pasado nada porque no he hecho ninguna salida. Tenía 2 salidas preparadas, una en diciembre del año pasado que se frustró al final porque iba a hacer la operación del cambio, por así decirlo, del Defender por el 4x4 por el Discovery 4, que al final no la hice. Yo desmonté todo el montaje que tenía de modo camper que tenía en el Defender para hacer esta operación, para venderlo, porque prácticamente estaba vendido. Bueno, estaba vendido, había un precio no excesivamente alto, pero sí lo suficientemente atractivo para hacer la operación cruzada, ¿no? Bien, se fue al traste, sigo con el Defender. Ha tenido, también por su lado, ha tenido 2 chorradas el Defender, ¿no? Una, el inhibidor, la batería de las llaves, que estaba dando error de arrancar, no acababa de dar error del todo, y al final fue eso, que se cambiaba la batería de los inhibidores, digamos, de los mandos de las llaves, y se arregló el problema. También cambié el motor de arranque, pero mucho me temo que el motor de arranque no era el problema, sino el inhibidor. El problema es que no acababa de fallar. Y yo me di cuenta cuando no me arrancaba, y cambiando de llave arrancaba, con lo cual tenía que ser el inhibidor. Se cambió el inhibidor y todo perfectamente. Y ahora me ha dado un problemilla, bueno, que ni siquiera lo ha dado, pero apunta maneras, que es la EGR. Y como yo en el Defender, como hacemos esas rutas, llevo la política de que a la mínima cambio, no espero a que se rompa. Si a la mínima que surja algo, cambiamos. Y luego, tan por su parte, el Discovery 3, por kilómetros y por años le tocaba hacer la reparación de la correa de distribución y se ha hecho. Básicamente hemos estado parados por eso. ¿Hay planes para este año? ¿Tenemos planes para este año? Pues sí, hay planes, pero bocetos muy bocetos. Es una pena, pero no han salido. Los 2 últimos viajes no salieron. Nos estaba contando el de diciembre que íbamos a hacer toda la zona de Teruel. Pues no salió porque no tenía coche en condiciones.
más que nada por lo de la venta que os he contado. Y posteriormente, en febrero, íbamos a hacer una parte de la Trasandaluza, pero por motivos de salud, justo yo, por motivos de salud y motivos de trabajo. Íbamos a ir una semana entera, casi 10 días, de viernes a domingo. Y al final no pude ir porque me pasé la semana anterior muy mal del estómago con una gripe, un virus de esos raros. Y claro, yo por temas de trabajo yo no me puedo ir 2 semanas. Puedo irme una semana, pero estar una semana enfermo a medio gas, 3 o 4 días en cama y a la siguiente irme, no puede ser. La vida es complicada y de momento tenemos que seguir trabajando. Cuando me jubile, si es que llego a la jubilación y si es que llega la jubilación al momento en que yo me jubile, o sea, si queda algo para jubilar, pues estudiaríamos. Viene ahora Semana Santa. ¿Qué voy a hacer en Semana Santa? No sé, pero saldré. No tengo de momento ningún plan preestablecido, ni con nadie. Luego, si me parece que tengo un par de fines de semana preparados, intentaremos sacar vídeos. Y bueno, intentaré hacer vídeos, hacer rutas de los vídeos que hagamos. Luego en verano veremos qué pasa, en agosto. Bueno, hay algún boceto de algo, pero hasta que no sea definitivo no os lo contaré. Y luego sí, luego septiembre, octubre, noviembre, pues iremos haciendo cositas. A ver si puedo hacer vídeos, puedo colgar y puedo coger continuidad con el canal, que a mí me gusta el canal, pero lo que me gusta es los viajes, filmarlos y compartirlos. Como sabéis, yo primero los planifico. Este año la verdad es que estoy un poco vago en esto de planificar. Después de planificar, bueno, pues lo realizamos y luego los vídeos. Por eso suelo decir yo que esto de los vídeos y de planificar es como si uno viajara 3 veces. Bueno, como os digo, sirva el vídeo este para retomar el contacto. Para empezar, para deciros que sigo aquí, que a pesar de todo lo que ha pasado, que han pasado muchas cosas, no ha pasado nada y todo sigue igual. Seguiremos para adelante. Venga, nos vamos viendo. Hasta luego.